coreografía de precisión milimétrica. Pero, ¿y si esa precisión no dependiera tanto de la vista como creemos? Hoy vamos a explorar una idea bastante interesante que plantea nuestro material de base. El sushi como un arte de orden, no de vista. Vamos a ver cómo la sensibilidad táctil y una organización, metódica, pueden ser las verdaderas claves. Para ello nos basamos en unos extractos de El arte zen del sushi táctil. Es un texto que descompone el proceso pensando justo en eso, en la accesibilidad, en potenciar otros sentidos. La misión hoy es entender cómo la estructura, la secuencia y el tacto, pues permiten abordar esta disciplina culinaria. Exactamente, porque no se trata solo de seguir unos pasos y ya está, sino de comprender toda una filosofía donde el orden y la percepción sensorial, sobre todo la táctil, guían la creación. Vamos a desgranar un poco la historia relevante, los tipos de sushi, desde esta perspectiva, claro. Las herramientas y su función táctil, los ingredientes básicos y, sobre todo, esas técnicas de organización y adaptación que propone el texto. Buscamos el porqué de este enfoque, ¿no? Perfecto. Pues arranquemos con un poco de contexto. El sushi tiene raíces, milenarias en Japón, pero su origen como método de conservación, donde el pescado fermentaba en arroz, y ese arroz luego se tiraba, pues poco tiene que ver con lo que hacemos hoy. ¿Cómo conecta esa historia con esta idea de un arte basado en el orden y el tacto? Pues la conexión está en la evolución, claro. Al pasar a comer el arroz ya avinagrado, junto con otros ingredientes, el sushi se convirtió en una búsqueda de equilibrio sensorial. Hablamos de texturas, el arroz pegajoso pero suelto, el pescado firme, el alga nori que a veces cruje, también temperaturas, sabores, el ácido del vinagre, el dulce del azúcar, el salado. Y esta búsqueda de armonía exige atención al detalle. Según este enfoque, esa atención se puede canalizar perfectamente a través del tacto y la organización, no solo de la vista. La filosofía de fondo es de precisión, de cuidado en cada elemento. Entendido. O sea, no es solo mezclar cosas, es construir una experiencia sensorial que esté equilibrada. Y eso nos lleva a los tipos de sushi. El texto menciona los más comunes, sí, pero los analiza desde su, accesibilidad táctil. ¿Cuáles son los ejemplos clave que ilustran esta perspectiva? Pues mira, el texto destaca una progresión bastante interesante. Por ejemplo, el chirashi, que es el sushi esparcido en un bol, lo presenta como el punto de partida ideal. ¿Por qué? Porque elimina toda la complejidad de enrollar o de formar piezas perfectas. Aquí la habilidad táctil se centra más en preparar bien el arroz, sentir la textura de los ingredientes al cortarlos y, al ponerlos en el bol, pero sin la presión de crear una estructura, ¿sabes? Tiene lógica, sí. Minimiza una de las partes que más pueden intimidar al principio. Y después del chirashi, ¿qué vendría? Luego sugiere moverse hacia formas ya más definidas, pero que aún sean manejables, como el temaki, los conos de alga, o el inari, que son esas bolsitas de tofu rellenas. El temaki es muy libre, sientes el alga, la rellenas, no hay un corte preciso, es muy directo. Y el inari, implica rellenar una bolsita que ya está hecha, es contener el arroz. Ambos te introducen en el manejo del relleno y la forma, pero de una manera contenida, digamos. Vale. Y supongo que el siguiente paso ya es el clásico maki, ¿no? El rollo con el alga por fuera. Correcto. El maki es donde entra en juego la herramienta clave, la esterilla de bambú, el makisu. El texto la describe como una guía táctil fundamental. Al enrollar, la resistencia uniforme de la esterilla te da una retroalimentación constante. Notas la presión, la forma del rollo. Es un aprendizaje muy basado en sentir esa presión homogénea, ¿sabes? Algo que la vista por sí sola no capta tan directamente. Qué interesante eso de la retroalimentación constante. Y luego está el uramaki, claro, el rollo inverso con el arroz por fuera. Mencionan que es un desafío táctil extra porque es más pegajoso. Pero el culmen de la técnica táctil, según entiendo del texto, sería el nigiri. Exactamente. El nigiri, esa pieza de arroz que se prensa a mano con el pescado encima, se considera el más avanzado en esta progresión táctil. Aquí no hay esterilla que te guíe, es pura sensibilidad en las manos. Tienes que sentir la cantidad justa de arroz, darle la forma ovalada correcta sin apretar demasiado, notar cómo se adhiere la lámina de pescado.
El texto lo posiciona como el desarrollo máximo de la destreza manual y la percepción táctil fina. Así que esta progresión chirashi, luego temaki o inari, después maki y finalmente nigiri tiene mucho sentido desde la perspectiva de ir aumentando poco a poco la complejidad de la manipulación táctil. Queda muy clara la lógica, sí. Ahora, hablemos un poco de las herramientas. Más allá del makiso, que ya hemos visto que es como una guía táctil, ¿qué otros utensilios son cruciales y cómo ayudan en este enfoque, digamos, menos visual? Son herramientas bastante estándar en realidad, pero el texto enfatiza su función táctil o cómo organizarlas para que ayuden. Un cuchillo muy afilado y de hoja lisa es vital, no solo para cortar limpiamente, sino porque un corte limpio se siente diferente. Ofrece menos resistencia, no aplasta, una tabla de cortar estable, claro, un bol grande, preferiblemente de madera o bambú, el hangiri si es posible, porque ayuda a absorber el exceso de humedad del arroz y eso afecta a la textura final que percibimos al tacto. Y menciona también algo para airear el arroz, como un abanico. ¿Eso tiene alguna implicación táctil directa? Indirectamente, sí. Airear mientras mezclas el aderezo ayuda a enfriar el arroz rápido y a que los granos queden más definidos, más brillantes. Una textura ideal del arroz pegajoso, sí, pero con granos sueltos es crucial para poder manejarlo bien con las manos después. También se necesitan tazones pequeños, uno para el agua con vinagre, para las manos, otro con agua limpia, la soja, y algo que remarca como esencial: paños húmedos, siempre a mano. El arroz es pegajoso y mantener las manos y el cuchillo limpios es fundamental para poder sentir bien lo que estás haciendo, para no perder sensibilidad. Vale, herramientas listas. Pero la clave de este enfoque, según entiendo del material, es la organización táctil del espacio de trabajo y las técnicas específicas, claro. ¿Cuáles son esos trucos que facilitan el proceso sin tener que depender tanto de la vista? Aquí es donde el texto profundiza más. Sí, lo primero y fundamental es trabajar siempre con las manos ligeramente húmedas, con una mezcla de agua y un poquito de vinagre de arroz. Esto crea una barrera mínima que evita que el arroz se pegue de forma desesperante, ¿sabes? Permite sentir su forma y textura sin frustración. ¿Y sobre la disposición de los elementos en la mesa? Es crucial. El texto insiste en crear un mapa mental fijo del espacio de trabajo. Siempre el bol de arroz en la misma posición, por ejemplo, al centro. Los ingredientes ya preparados y cortados en recipientes pequeños e identificables al tacto o por su ubicación fija. Pongamos a la derecha la esterilla y la tabla delante. Esta constancia elimina la necesidad de buscar visualmente cada cosa y permite movimientos más fluidos, más seguros. Te basas en la memoria espacial y el tacto. Entiendo. Es como tener tu propio sistema organizado que no cambia nunca. Casi como un músico con su instrumento, ¿no? Exacto. Esa es una buena analogía. Otra sugerencia interesante es dedicar tiempo al principio solo a tocar y manipular el arroz ya preparado. Familiarizarse con esa textura ideal. Pegajoso para que cohesione, pero sintiendo los granos individuales. Es como calibrar el sentido del tacto. Y algo muy importante, relacionado con la seguridad y la calidad, especialmente si usas pescado, la verificación táctil minuciosa. Antes de usar el pescado, palparlo con cuidado para detectar y quitar cualquier espina. Es un control esencial que el tacto realiza perfectamente. Muy práctico, sí señor. Pasemos a los ingredientes básicos. Más allá del arroz de grano corto, el aderezo, vinagre de arroz, azúcar, sal y las algas nori. ¿Hay alguna consideración especial sobre los rellenos desde esta perspectiva táctil o de seguridad? Rellenos comunes, pescados como el salmón, el atún. Verduras como pepino, aguacate. La tortilla japonesa, el tamago. Pero hace mucho hincapié en la seguridad, sobre todo si se está empezando o si hay dudas sobre la Servicios en manipulación. grabación de la